Encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Apreciadas amigas y amigos, en este programa, como lo señalara al final del programa anterior, donde hice mención de la organización SOCO, que ha venido desarrollando una importantísima labor de divulgación sobre lo que acontece en esta región, pues este programa va a tener un formato diferente. He invitado a la doctora Cristina Vollmer de Burelli, en representación de esta organización, para que comparta con esta audiencia todo el conocimiento y la información que ella ha venido en instancias a nivel mundial. De manera que, bienvenida, doctora Burelli, la pantalla es suya. Adelante. Gracias, Adalberto, por esta oportunidad de hablar del trabajo de SOS Orinoco y específicamente de qué es esto del arco minero. Entonces, a mí me gustaría hacer primero como un sobrevuelo, pues, de qué es esto del arco minero, que llevamos años hablando, bueno, desde el 2016 hablando de una cosa que se llama el arco minero, y bueno, que ha habido pues todo tipo de especulaciones, rumores, en fin, queremos saber qué es esto realmente, ¿no? Y en ese sentido, SOS Orinoco, bueno, ha hecho muchos informes, ya ha hecho como 14 o 15 informes muy detallados sobre el impacto de la política minera del régimen de Maduro, el impacto sobre las áreas protegidas. Empezamos por Canaima y otros parques como Yapacana, etcétera. Pero yo creo que antes de hablar, por ejemplo, de Canaima, que eso también vamos a hablar más en detalle, del impacto de la política minera del arco minero sobre un parque nacional y un sitio de patrimonio mundial como es Canaima, vamos a analizar un poquito primero qué es el arco minero. Que a todos nos suena a destrucción, depredación ambiental, pero bueno, vamos a ver en detalle qué significa esto, ¿no? Entonces, SOS Orinoco publicó hace poco un informe que lo pueden conseguir en la página web de SOS Orinoco sobre el arco minero, con un sistema de información geográfica, o SIG, integramos datos documentales, estadísticos, cartográficos, temáticos e imágenes de satélite, a fin de determinar su potencial relación con la actividad minera. Y resaltan especialmente los hechos violentos, la presencia de grupos armados irregulares, la presencia de la Fuerza Armada Venezolana, y el comportamiento espaciotemporal de enfermedades como la malaria, muy específicamente. Las fuentes de información técnicas, científicas y testimoniales abarcan mayormente el lapso entre el 2016, que fue cuando se decretó ilegalmente el decreto del arco minero, y el 2020. Queremos resaltar particularmente la proeza que significa en la Venezuela actual tener acceso a información confiable, ya que todas las fuentes oficiales están clausuradas desde hace muchos años. Para salvar este obstáculo hemos contado con la colaboración de numerosos héroes anónimos que han ayudado en este trabajo. Entonces, primero un poquito la geografía del lugar. Aquí vemos en este polígono rojo que ven acá, ¿ok? Y que es muy importante aquí abajo, después les explicaré, lo que el régimen llama el arco minero del Orinoco. Todo está dentro del estado Bolívar, menos un pedacito por acá en el delta Macuro. Estas subdivisiones que ven son los llamados bloques o sectores.
Entonces, en el sentido de las agujas de reloj, tenemos bloque 1, bloque 2, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5. Este decreto del año 2016 marcó un hito en la historia para la minería, donde los militares tuvieran una especial participación. Su principal objetivo en el papel era facilitar la minería al máximo y mostrar esto como un gran y positivo logro político, solo posible por la intervención del gobierno, con lo cual Venezuela se salvaría de la debacle económica, pues al haber destruido la industria petrolera, que era la fuente pues, del 90% de los ingresos del gobierno de Venezuela, pues entonces tuvieron que irse a este formato de minería. Pero el fundamento y desarrollo legal de ese decreto es realmente pobre. Todo lo que aquí ocurre por la vía de los hechos, y en eso radica el verdadero arco minero. Y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. Es importante resaltar el gigantesco tamaño del polígono del arco minero, aproximadamente del tamaño de Portugal o de Cuba. Otro detalle es que usualmente se presenta como dividido en 4 bloques, y ahí yo les había mostrado los 4 bloques al norte, pero realmente son 5, teniendo el que está adosado abajo al sur en la frontera con Brasil y en las cabeceras del río Caroní. Y eso el gobierno lo ha tratado de esconder, el bloque, llaman el bloque especial. Caracterizamos las condiciones del espacio del arco minero en términos de población, su distribución, comunidades indígenas, territorios indígenas, autodemarcados, principalmente actividades económicas, vialidad, pistas aéreas, instalaciones sanitario-asistenciales e instalaciones educativas. Todo esto está en el informe, es un informe de como más de 100 páginas que los invito pues a leer, a descargar, es público, y ahí van a encontrar mucha información adicional que hoy por supuesto no me da tiempo de hablar. Aquí solo vamos a mostrar para ilustrar los principales centros poblados criollos e indígenas dentro del arco, o sea que es una región bien poblada. Los datos reflejan un colapso de la infraestructura social del Estado Bolívar. Ha cambiado radicalmente el panorama socioeconómico de la que fue una de las regiones más pujantes de la Venezuela en los años 60 hasta los 90. Y peor aún, está llevando a la desaparición cultural a 14 pueblos indígenas que están siendo asimilados en forma forzosa y violenta a la forma más degradada de la cultura criolla, que es obligándolos prácticamente a trabajar en estas minas. Entonces, bueno, aquí en la pantalla pues hay muchos datos importantes. En el 99 se generaba 70% de la energía eléctrica nacional, 100% del aluminio primario, 90% del acero. En el 2021, la economía ha quedado totalmente destruida y la minería de oro es la principal actividad económica. Y por supuesto, como sabemos, esto está en manos de bandas criminales y de la guerrilla colombiana. Entonces, esta lámina muestra los centros educativos que están dentro del arco minero. Esto es pues una de muchos mapas que hemos puesto en el informe. Y lo que ha ocurrido con la infraestructura médica y asistencial en Bolívar y la educativa es el desastre. Pues la realidad es que, al igual que en el resto del país, la población no cuenta con centros hospitalarios ni medicinas. Los hospitales no cuentan con dotación de equipos, incluso no hay personal médico, y las escuelas están sin maestros y sin alumnos, porque muchos de estos muchachos jóvenes, menores de edad, se están yendo a las minas también. Lo que ocurre en Bolívar es aún más inexplicable, considerando los recursos económicos que supuestamente genera esta extracción minera. El escudo guayanés es el basamento geológico
de toda la región y ciertamente tiene una riqueza minera extraordinaria que resalta las ambiciones, que exalta las ambiciones de riqueza. Y por eso que estamos viendo esta bulla de oro que llaman, ¿no? Sin embargo, toda esa riqueza coincide con una de las regiones más antiguas y frágiles ecológicamente del planeta, con suelos ácidos, pobres en nutrientes y poca fertilidad, pero con exuberantes selvas lluviosas y otros tipos de vegetación que han tardado siglos en poderse establecer. Es todo el escudo guayanés un verdadero tesoro de biodiversidad que subrayase a una base geológica rica en oro y otros minerales. Digamos que lo que en la mitología latinoamericana se conocía como el dorado, realmente no es dorado, sino es verde. Entonces, en resumen, aquí hay otras cifras que ustedes pueden ver, perdón, en la pantalla. Perdón. Ok. Hablamos pues de la red vial. Aquí no se ha construido nada. Lo único que se ha construido son pistas de aterrizaje ilegales. Y bueno, todo está pues congelado en el estado Bolívar. Esta lámina muestra el contexto minero, todos los minerales que ahí se encuentran, es un poco pequeño, pero como ven, el amarillo obviamente es el oro, y pues está el coltán por esta zona de acá, y ahí bueno, son cantidad de minerales, y por eso que esta zona está pues atrayendo tanta atención. El régimen diseñó un plan que se inició con la nacionalización de la minería de oro a fin de sacar del juego a las empresas privadas que no estuviesen asociadas con ellos. La estrategia ha sido promover la minería sin restricciones en manos de pequeñas unidades de producción a quienes el régimen controla mediante la violencia y coacción con sus bandas armadas, garantizándose la retención de un porcentaje considerable de lo producido. Ese es el modelo que han instaurado esta política minera del arco minero. Hay que resaltar que las antiguas parcelas de concesión tenían una lógica basada en los resultados de la prospección minera realizada en las décadas pasadas, pero que con el decreto del arco minero, el régimen de concesiones mineras del pasado fue abolido. La situación que existe ahora es una de reasignar estas parcelas a empresas del Estado, donde destacan especialmente las de capital militar. Y para eso crearon una empresa que se llama Caminpeg, que es controlado por los militares. En la realidad, todo este parcelamiento no es más que, salvo pocas excepciones, una fachada mediática, ya que la verdadera explotación está en manos de los supuestos mineros anárquicos, todos controlados por el aparato del Estado y no obedece a ningún tipo de espacialidad relacionada con tal parcelamiento. Y hay una opacidad total. Es muy difícil saber quiénes son los dueños, pero bueno, esto es lo que hemos podido recoger. La mayor parte de la minería es de oro. Por supuesto, la antigua minería industrial de bauxita y hierro tiene huellas relativamente pequeñas comparada con la aurífera y comparada con el pasado. El oro es fundamentalmente extraído con procesos a base de mercurio. Sin embargo, la que se hace con procesos que emplean cianuro tiene mayores rendimientos. Por tanto, es la que se está promoviendo aceleradamente últimamente. Y es allí donde el régimen tiene más experiencia en materia de acuerdos con particulares. En esta, ahorita les voy a pasar una lámina donde vemos las plantas de cianuración. Últimamente, es verdad, hay 800 molinos, se han identificado 800 molinos de extracción con mercurio en la zona del Callao, pero muchas de estas tierras que han pasado, las tierras auríferas que han pasado por mercurio, después las mandan a las plantas de cianuración.
donde se extrae aún más. Entonces, ha habido un auge de plantas de cianuración. La producción de oro reportada, pues, es muy difícil saber, no hay cifras oficiales. Sabemos que con seguridad pensamos que habían 13 plantas de cianuración que hemos podido georreferenciar, pero últimamente hemos descubierto por información y tal de personas en el lugar que pueden haber 30 plantas de cianuración en capacidad de producir, aunque no hemos podido determinar qué porcentaje podría estar activamente actualmente. Esto significa que la producción de oro es mucho mayor a la reportada por el Banco Central. De todo el oro extraído se reporta al Banco Central una pequeña proporción, probablemente no mayor del 30%, y el resto es dispuesto por el régimen en forma absolutamente ilegal a fin de distribuirla entre toda la trama minera y para la exportación ilegal, de cuyas ganancias se benefician, por supuesto, las personas del régimen, los generales de la Guardia Nacional, de la Fuerza Armada, los que están controlando este lugar, el arco minero, y no hay ningún tipo de control o supervisión. Por supuesto, no existen consideraciones ambientales ni sociales de ningún tipo, a pesar de la gran cantidad de normas que regulan la materia, y es un sistema minero salvaje y eficientemente controlado por un aparato en cuyo ápice está el estamento militar. En el próximo segmento quisiera ahondar en el impacto del arco minero a nivel ambiental y social. Apreciados amigos, esta extraordinaria exposición que nos ha hecho la doctora Cristina Volmer de Burelli va a continuar en el próximo programa. Como siempre, les doy las gracias por su atención y esperando la contribución de ustedes a promover la divulgación de esta extraordinaria intervención. Nos vemos la próxima semana.